Marcos capítulo 15. Amén. Así dice la palabra del Señor. Amén. Vamos a leer versículos 6 hacia adelante. Marcos 15, 6. Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes indicaron a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues ¿qué mal ha hecho? Pues ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura. Y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos. Y lo golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, que le llevase a la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Mas cuando le habieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Esta era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era: el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndole en una caña le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Levantemos nuestras manos al Señor. Señor mío y Dios mío, Padre Santo, aunque han pasado, Señor, años, más de 2000 años, Señor, de este cruel acontecimiento,
Dios mío, todavía tu sangre permanece latente. Señor, todavía hay una muestra real, visible, de la eficacia del poder de tu sangre. Y esa es tu iglesia. Padre mío, te damos gracias que estamos aquí por esa consecuencia, por eso que pasaste, por esa cruz, por ese tormento. Por esa causa, Señor, estamos en este lugar, en este día. Padre, te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Tú nos diste, Señor, vida a través de tu muerte. Y, Señor, como gratitud, nosotros entregamos nuestras vidas a ti. Gracias, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, 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 amén. Puede sentarse dando alabanzas al Señor. La muerte que nos dio vida. Sin lugar a dudas, hermanos y hermanas, este acontecimiento es un acontecimiento sin igual. Nada siquiera se asemeja en lo más mínimo al acontecimiento de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Podemos hablar de esto horas y horas y horas y no terminar acerca de lo que realmente significa, amén, que Jesucristo haya muerto por nosotros en la cruz del Calvario. Se han filmado películas, se han hecho teatros, se han hecho dramas y diferentes escenas, y definitivamente nada se asemeja, ni siquiera se acerca a lo que realmente fue la realidad que pasó el Señor Jesucristo. Amén. Esto, hermanos, amén, es algo que ha causado el nacimiento de una iglesia. Y la iglesia en este tiempo habla de todo menos del origen de lo que causó el nacimiento de la iglesia. Y este precisamente es, amén, la muerte del Señor Jesús por causa de ganar una iglesia con su propia sangre. Amén. La muerte por crucifixión fue inventada por los persas en el año 33 antes de Jesucristo y literalmente perfeccionada por los romanos. Es la muerte más cruel y dolorosa que se conoce. Esta muerte, hermanos míos, se la utilizaba para los peores criminales, para gente realmente que pues había cometido, amén, homicidios y era la peor gente. Y para ser crucificado el Señor Jesucristo, hermano, no fue directamente de su casa a la cruz. Él tuvo que pasar por situaciones tan difíciles como la traición de Judas, si ustedes conocen la historia. Después de haber comido con el Señor y después de haber el Señor alimentado a este hombre, tuvo que pasar la situación difícil de mirar uno de ellos traicionándolo y después pasar por el ser golpeado. Y otra vez yo puedo estar con esto horas. Golpeado, escupido, humillado. Y Jesús, hermano, lo leímos, fue despojado de su ropa y la ropa fue repartida entre los guardas romanos para que se cumpliese la escritura del Salmo 22, verso 18, que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Esto quiere decir que el Señor Jesucristo conocía a cabalidad el Salmo 22 y Él sabía lo que iba a ocurrir con su propia vida. Pero Él no escapó a eso, hermano. Él no corrió de eso, pero Él vino a cumplir, amén, para salvar y rescatar lo que se había perdido. Y eso somos nosotros. La crucifixión del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, fue algo horroroso, lento y doloroso. Su muerte no fue una muerte rápida. Cualquier persona que le diga, pues, ¿de qué manera quieres morir? De la manera más rápida posible. Pero la vida de Él, hermano, fue un sacrificio
Y su muerte fue una muerte muy lenta. Habiendo sido clavado en la cruz del Calvario, Jesucristo tenía una posición anatómica realmente imposible de mantener. He estado tomando tiempo muchas veces en mi vida en realidad, pero otra vez en esta ocasión, de lo que científicamente se comprueba lo que fue el proceso de la muerte de nuestro Señor. Porque a veces, hermano, pasan los años de nuestra vida y nos convertimos al Señor, nos bautizamos, y con el tiempo como que olvidamos muchas cosas, y pequeñas situaciones nos alejan de la iglesia, o aún hay gente que se ha apartado y se ha ido al mundo por situaciones que realmente no valían siquiera la pena, y se han olvidado de la realidad de cómo su maestro había dado su vida por ellos. Amén. Las rodillas del Señor fueron flexionadas cuando fue crucificado, cerca de 45 grados. Tuvo él que soportar el peso de su cuerpo en sus músculos. Dicho sea de paso, hermano, no hay dolor tan grande, intenso como los músculos. Y este es un dolor realmente insoportable. Pero él tenía que mantener una posición imposible de mantenerse por unos pocos minutos antes de tener unos severos calambres en los músculos de los muslos y de las pantorrillas. Y uno cuando piensa eso, hermano mío, si usted alguna vez tuvo un calambre por unos momentos, es algo terrible, pero no está herido el pie o la pierna, pero el calambre es algo tan fuerte. Pero el Señor tuvo que pasar este tipo de calambres por causa, amén, de que su cuerpo realmente estaba, amén, en una cruz del Calvario. El peso del Señor Jesucristo fue puesto sobre sus pies, y los pies estaban atravesados con clavos. Hace un par de semanas atrás yo tuve una caída muy pequeña, una caída muy mínima, y pues algo me golpeó una parte de la pierna, y qué doloroso. Y cuando yo estaba preparando este estudio, hasta me sentí pues realmente impresionado de lo que leía. Decía, Señor, y yo me estaba quejando de un dolor cuando me cayó nada, absolutamente nada, amén, en la pierna. Y el Señor pasando, hermano, momentos, horas literalmente, y mirando que la fuerza de sus músculos, de su cuerpo, hermano, poco a poco fue decayendo. El peso de su cuerpo tuvo que ser trasladado a sus muñecas, a sus brazos y a sus hombros. Amén. Y yo no he traído ninguna imagen del Señor Jesucristo para mirar lo que es una crucifixión, porque estoy en contra de mostrar cualquier tipo de imagen del Señor. Amén. Así que cualquier imagen que se presente, esta es causa de idolatría. Amén. No podemos hacer eso. Esta es una muestra de los clavos, amén, de cómo pudieron atravesar las manos y el dolor que tuvo que haber causado, mi hermano, amén, esta circunstancia de la crucifixión. Con tan solo unos minutos de haber estado en la cruz, y esto es algo que me impresionó, los hombros del Señor Jesucristo tuvieron que dislocarse. Es decir, tuvieron que salir de su lugar. Y minutos después los codos tuvieron que dislocarse por la fuerza. Las muñecas tuvieron que dislocarse también. Y mirando, hermano, cuando uno se disloca algo, el dolor realmente es intenso, tan intenso, hermano, que casi es insoportable. El resultado de estas luxaciones en las extremidades superiores, amén, es que sus brazos tuvieron literalmente que haberse alargado por lo menos 9 pulgadas más del tamaño normal de lo que tenía. Algo, hermano, innarrable, que por el peso tuvo que haberse salido de su lugar y extendido como 9 pulgadas. Los brazos caídos de esa manera. El Salmo capítulo 22, versículos 14 al 18 dice: he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Hermanos, el Señor sabía lo que le iba a esperar. El Señor, hermano, estaba consciente del lugar donde iba. Amén. Y dice la Escritura que todos mis huesos se descoyuntaron.
Como un tiesto se secó mi vigor, mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Hermano, cuando uno sabe lo que va a pasar, trata de evitarlo. Y el Señor, hermano mío, Él no trató de evitarlo. Él en un momento está en oración y diciendo: Padre, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino sea la tuya. Y después, hermano, Él tomó el camino que estaba designado para Él, camino hacia la cruz del Calvario. Y yo vengo a decirle a esta iglesia, mi hermano, amén, Él fue a la cruz del Calvario no porque lo llevaron a la fuerza, sino porque Él realmente quiso ir por su propia voluntad. Amén. Si el Señor hubiera decidido no ir al Calvario, no había fuerza terrenal ni angelical que lo hubiera podido llevar. Señor, solamente una palabra y todos los ángeles hubieran estado alrededor de Él ayudándolo. Pero el Señor, hermano mío, siendo el Dios que creó los cielos y la tierra, el que una palabra suya era suficiente, hermano, para derrotar a todos sus enemigos. Amén, sus palabras no fueron, amén, de venganza. Sus palabras fueron de perdón. Hablando de lo que pasó, mi Señor, luego de dislocarse las muñecas, los codos, los hombros, el peso de su cuerpo sobre sus extremidades superiores causó fuerza sobre los músculos pectorales, sobre los músculos del pecho mayores de su pared torácica. Su pared torácica fue puesta en una posición respiratoria máxima. Con el fin de exhalar, Jesús fue fisiológicamente forzado por su cuerpo para poder exhalar, es decir, botar el aire. ¿Okay? Jesús tuvo que empujar hacia abajo los clavos de sus pies para levantar su cuerpo y permitir que su caja torácica se moviera para expirar el aire de sus pulmones. Jesús no pudo empujar fácilmente hacia abajo los clavos en sus pies, debido a que los músculos de las piernas dobladas a 45 grados estaban extremadamente fatigados, en severo calambre y en una posición de dolor inimaginable. Nuestro Señor, hermano, fue obligado por su cuerpo fisiológicamente a moverse, literalmente de arriba hacia abajo, a una distancia de 12 centímetros para poder respirar. Él no pudo estar quieto, hermanos, y respirar de esa manera, por la manera como estaba colocado. Entonces, con todo el dolor y sufrimiento, hermano, él tenía, aunque los brazos estaban descoyuntados y las piernas, hermano, clavadas, al igual que las manos, él tenía que hacer el esfuerzo para empujar con los pies y con las manos y levantarse un poco para poder tomar algo de aire. Y hacer lo mismo para botar otro poco de aire. Quédese usted sin respirar, hermano, en este momento. Le pido, deje de respirar por un momento. Todos dejemos de respirar por un momento. En un momento la persona empieza a decir: ¿cuánto tiempo va a demorar? Puede respirar. Y yo estoy pensando, hermano, cuánto tiempo es la manera que un hombre puede estar sin respirar. Y mientras más faltaba el aire, hermano, más necesidad había de hacer ese esfuerzo. Y hermano, el proceso de la respiración de nuestro Señor tuvo que haberle causado un dolor literalmente insoportable. Y a eso tuvo que haber venido, hermanos, un proceso de asfixia. Asfixia por la falta de la cantidad necesaria de oxígeno que su cuerpo necesitaba. Yo le he dicho: deje de respirar por un tiempo o respire con dificultad por un tiempo. ¿Cuánto tiempo cree usted que mi Señor estuvo en la cruz del Calvario? ¿Cuánto tiempo estuvo ahí?
6 horas. Exactamente 6 horas desde que lo crucificaron hasta el momento que él botó el último respiro. Marcos capítulo 15, verso 25, dice que lo crucificaron a la hora tercera en nuestro horario, las 9 por la mañana. Marcos 15, 33 dice que a la hora sexta hubo tinieblas. Estas son las 12 del mediodía según nuestro horario. Y Marcos 15, 34 al 37 lo hemos leído. Dice que a la hora novena expiró, las 3 de la tarde en nuestro horario. Exactamente 6 horas. Y yo no sé, hermano, pero 6 horas es en un dolor de esa calidad. Literalmente, un minuto es una eternidad. Un minuto de 60 segundos. Un minuto de intenso dolor, hermano, es algo que no acaba nunca. Y pasar 5 minutos o 10 minutos, 30 minutos sin rendirse, mi hermano, y tener que pasar 1 hora y hora y media, 2 horas y 6 horas, hermano mío. Amén. Y en medio de esas interminables 6 horas, Jesús era cada vez menos capaz de soportar el peso de sus piernas, sus músculos del muslo, la pantorrilla. Cada vez se tuvieron que ir agotando más y más y más. Hubo un aumento, hermanos, en la dislocación de sus muñecas por la misma fuerza que está ocurriendo, sus hombros, sus codos. Amén. Y aún más la elevación de su tórax. Hermano, la respiración se le tuvo que haber puesto una y otra vez, cada vez más y más y más difícil. Sus movimientos de arriba abajo, lo dije, para respirar, tuvieron que causar un dolor insoportable, hermano, en todo lo que ya mencioné: muñecas, pies, codos y hombros que están dislocados. El dolor de sus nervios medianos destrozados en sus muñecas realmente tuvo que haber sido un tormento en cada uno de estos movimientos. Mi Señor, nuestro Señor, estaba, hermano, cubierto de sangre y cubierto de sudor. Él no estaba en su mejor condición física. Acuérdese que no había llegado en su mejor condición. Él fue golpeado antes de ser crucificado, pero no golpeado de una manera tan sencilla como nosotros podemos imaginar, pero fue golpeado, hermano, de una manera realmente cruel, inhumana. Le dieron latigazos no con un cinto normal, pero en el cinto, en las puntas, habían pedazos de huesos que rasgaban literalmente su piel. Y cada vez que daban un latigazo en la espalda de nuestro maestro, literalmente su piel, hermanos, se desgarraría. Y seguramente nosotros, hermanos, es lo que nosotros merecíamos y deberíamos estar en esa condición. Nuestro Señor, hermanos, Él no escatimó ningún esfuerzo para venir a rescatarnos. Y a veces predicamos, hermanos, que somos nosotros pentecostales, somos apostólicos, y eso es lo que somos. Pero no podemos olvidar el precio que se pagó, hermanos, para que nosotros realmente estemos en el lugar y en la condición en que nosotros estamos. La sangre del Señor. La sangre fue el resultado de la flagelación que casi lo mata. Y el sudor, el resultado de los esfuerzos físicos para expirar el aire de sus pulmones. Adicional a eso, el santo estaba desnudo. Los líderes de los judíos, las multitudes, el ladrón que estaba a su lado, en un tiempo hasta los 2 ladrones le injuriaban. Después uno fue transformado. Se mofaban de él, se reían de él. Y a veces nosotros nos ofendemos que alguien ponga una miradita sobre nosotros, hermano. Y él estando en esa condición, tal vez una de las situaciones más difíciles para un ser humano, mirar a su madre cuando uno esté en esa situación. Porque el dolor de ver, hermano, el corazón de una madre desgarrada es algo que realmente no tiene nombre. Y Jesús tuvo que mirar a su madre allá abajo. Amén. Y pues, ¿qué puede hacer él ahí? Tenía que pagar ese precio.
Su nivel de oxígeno en la sangre, hermanos, tuvo que comenzar a decaer. Y desarrolló hipoxia, que este es un bajo nivel de oxígeno en la sangre. Por causa de sus movimientos respiratorios restringidos, el nivel de dióxido de carbono en la sangre comenzó a subir. Y esto es lo que envenena al hombre. Este aumento de nivel del dióxido de carbono estimuló que su corazón comenzara a latir más rápido. Esto es lo que dice literalmente la ciencia. Y aumenta el suministro, amén, pues trata de recibir más oxígeno, ¿verdad? Por causa de que hay menos oxígeno y más dióxido de carbono. Entonces su corazón quiere latir más rápido para recibir más oxígeno y eliminar el dióxido de carbono. Y la falta de la fuerza, amén, de la hipoxia y demasiado dióxido de carbono en el cuerpo hizo que su corazón literalmente comenzara a tener taquicardia. Dice la ciencia que el corazón del Señor y su pulso se tuvo que haber elevado por esa condición hasta 220 latidos por minuto, lo máximo que un cuerpo puede sostener. 60 pulsaciones es lo que tiene que tener su cuerpo. En otras palabras, el corazón estaba a punto de explotar. Jesús no había bebido durante las últimas 15 horas desde el día anterior. Había soportado una flagelación que literalmente casi lo mata. Estaba sangrando por todo su cuerpo por causa de la flagelación. La corona de espinas, los clavos en las muñecas, los pies, las laceraciones, los golpes, las caídas, la deshidratación, su presión arterial baja. Dice la ciencia que su presión arterial posiblemente tuvo que haber bajado en ese momento a 80-50. Estaba en el primer grado de shock, poca sangre en el cuerpo, taquicardia, frecuencia respiratoria elevada, sudoración excesiva. Y a partir del mediodía, el corazón del Señor Jesús probablemente comenzó a fallar. Los pulmones del Señor probablemente comenzaron a llenarse de edema pulmonar. Esto es algo terrible. A veces oímos rápido, tiene un edema pulmonar, tiene un problema de fallo cardíaco, posiblemente el corazón está mal porque la presión se le ha subido, pero si analizamos en realidad lo que está pasando, hermano, el corazón extremadamente agitado, los pulmones, ¿verdad? Que le faltan el oxígeno, comienzan a llenarse de un edema pulmonar. Ya no pueden recibir el oxígeno. Le cuesta cada vez más y más y más. Y Jesús estaba en una insuficiencia cardíaca y una insuficiencia respiratoria. Y Jesucristo dijo, tengo sed. Pregúntese solamente lo que dijo, tengo sed. Este es el cuerpo que ya no tenía líquidos. El cuerpo ya está secándose allá. Está clamando su cuerpo por una necesidad urgente. Y Jesús estaba en una necesidad de una infusión intravenosa de sangre para cambiar su vida, para salvar su propia vida. Pero Él no recurrió a nada. Ya no podía respirar bien, estaba asfixiándose poco a poco hasta la muerte. En esta etapa Jesucristo posiblemente desarrolló un hemopericardio, que esto es la plasma y la sangre se reunieron en un espacio alrededor de su corazón que se llama pericardio. Y este líquido alrededor de su corazón causó un taponamiento cardíaco, es decir, el líquido que prohibió latir de la manera correcta el corazón de Jesús. Y debido a las crecientes demandas fisiológicas en el corazón de él y el avanzado estado de este hemopericardio, posiblemente sufrió una rotura cardíaca. Su corazón, literalmente en este punto, amén, tuvo que haber explotado. Y cuando yo veo eso, hermano, estoy pensando, el corazón ya no da. Está en ese lugar. Y la ciencia dice, esa tuvo que haber sido la causa de su muerte.
médicamente hablando. Así que el cuerpo ya no pudo más y exhaló y dio el último respiro. Cuando yo leo todo esto, hermano, y es mucho más que leí, pero tuve que acortarlo para no hacerlo muy largo y muy poco entendible. Pero cuando yo escuché esto y leí, me puse a ver, Dios mío, y la ciencia dice, él murió porque el corazón le reventó. Yo cuando leí eso me fui a la palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice que estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Aleluya, Él no murió porque el corazón le había explotado, Él murió por causa nuestra. Su vida física sí terminó en ese momento. El Señor antes de morir dijo las últimas palabras: consumado es, hecho está. En otras palabras, cumplido está el propósito por el cual yo vine a este mundo. Cada vez que yo puedo recordar, hermano, la muerte del Señor, mirar lo que el Señor tuvo que haber pasado 6 horas por causa nuestra en la cruz del Calvario. Solamente puedo decir algo: si hay alguien que nos amó, se llama Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Señor murió para que la gente común como usted y como yo podamos ir al cielo. Hermano, yo no sé qué es lo que siente usted, pero yo no merezco una sola gota de su sangre. Yo no la merezco. Póngase de pie en este momento. Tal vez de alguna manera usted ha pensado, hermano: oh, es que sí, yo creo que me merezco en alguna manera. Yo le digo: no, mi hermano, yo no merezco esto. Yo no sé de usted, yo no lo merezco. Amén. Si alguien tuvo que haber estado en ese lugar, ese era yo. Ese era yo. Hermano, yo no hubiera aguantado ni el primer latigazo. Y mi Señor estuvo ahí hasta el último minuto. Lo hizo por amor. Yo le vengo a decir a la iglesia, hermano, ¿qué es lo que podría hacer el Señor para ganar una iglesia? ¿Qué más puede hacer el Señor? Su muerte no fue suficiente. Yo le digo, hermano, lo que Él hizo fue más que suficiente. Señor no tiene nada más que hacer. Él ya mostró todo lo que tenía que mostrar. Él ya dio todo lo que tenía que dar. Y ahora es tiempo nuestro, hermano, para pensar un poco y decir: qué necio he sido. Estar viviendo una vida, hermano, de tibieza. Una vida de mediocridad. Cuando Él dio una vida de sacrificio por mí. Estar, hermano mío, cuestionándome que por qué y por quién y cómo y sí y si no. Mirando al hermano, juzgando a la hermana. Cuando alguien no vino a juzgarme, que bien me lo merecía. Él vino a salvarme, que no me lo merecía. Su muerte, hermanos, sirvió para darnos vida. Yo en este día, hermano, de verdad yo le digo, me siento tan impío y pecador para siquiera pararme en su presencia, siendo Él tan santo, mi hermano, tan puro, tan misericordioso, y nosotros, hermano, tan faltosos, tan pecadores, tan impíos, tan ingratos, hermano.
Nosotros si miramos nuestra vida, hermano, cuántas veces le estamos fallando y fallando y fallando a nuestro Señor. ¿Es que acaso, hermano mío, no hemos entendido lo que el Señor realmente hizo por nosotros? ¿Es que acaso, hermano mío, tal vez no hemos valorado lo que el Señor hizo? Dios mío, solamente podemos decir: perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Aleluya, aleluya.